Y cambiando de tema, pero solo un poco, les contamos que un historiador español, un excelente historiador español, Manuel Aguilera, ha encontrado una documentación que demuestra la vieja acusación de la que el oficial republicano Alberto Bayo hizo objeto a Indalecio Prieto, ministro de Defensa Nacional en 1938. El socialista habría ofrecido Vigo, Cartagena y Mahón a Gran Bretaña a cambio de su apoyo, del apoyo de los británicos a la República en la Guerra Civil. Solo la falta de interés de los británicos evitó que hoy existan en España 4 Gibraltar. Prieto, recordémoslo, fue uno de los dirigentes históricos del PSOE, el partido que desde su autoarrogada superioridad moral impone las leyes de memoria histórica que someten al silencio al disidente. Desde los primeros días de la Guerra Civil Española y de forma prácticamente simultánea, ambos bandos trataron de conseguir el apoyo internacional. Y lo obtuvieron. Los soviéticos apoyaron a los revolucionarios y los germano-italianos a los sublevados, aunque cada uno de ellos lo hizo de un modo distinto. La dependencia que la España en manos del Frente Popular tuvo de la Unión Soviética fue mucho mayor que la que tenían los nacionales de Roma y de Berlín. Políticamente y gracias a su mayor disciplina, a su realismo y a la claridad de sus objetivos, los comunistas impusieron al resto de fuerzas revolucionarias. Pero sobre todo fue el ingente apoyo militar de la Unión Soviética lo que hizo de ellos la organización decisiva en su zona. Aunque al comenzar la guerra la ventaja del bando revolucionario era enorme, la evolución del conflicto en su primer año puso a la República contra las cuerdas. Esta se confió a los consejeros y al material soviético, pero conforme pasaban los meses y perdido el crédito internacional a causa de los crímenes sucedidos en la zona del Frente Popular, el horizonte se volvía más oscuro. En 1938, altos cargos de la República llegaron a ofrecer parte del territorio nacional a Gran Bretaña como pago por una ayuda militar que decantase la guerra a su favor. El ministro de Defensa Nacional, el socialista Indalecio Prieto, estaba dispuesto a entregar Vigo, Mahón y Cartagena a Londres a cambio de su apoyo. El testimonio personal acerca de lo sucedido lo prestó el oficial izquierdista Alberto Bayo en 1944. 5 años más tarde, el historiador británico Barnett Boloten tuvo ocasión de ratificar la versión de Bayo y recientemente ha sido confirmado por la documentación conservada en los archivos británicos. En ella se encuentra un escrito datado el 1 de marzo de 1938, en el que un coronel inglés comunica con carácter oficial a su gobierno que Prieto ofrecía a Londres la posesión de Cartagena y Mahón a cambio de su ayuda. Prieto ordenó a Bayo que olvidase lo que había visto y oído, algo imposible. Se trataba de una traición a España sin precedentes. Ciertamente Bayo detestaba a Prieto, por lo que había dudas de que lo que decía el oficial hispano-cubano no obedeciese a una venganza personal. Ahora se ha comprobado que era cierto. Según Bayo, Prieto le dijo que España entregará a Inglaterra las soberbias rías de Vigo, donde puede cobijarse la escuadra inglesa con holgura, la base naval de Cartagena, inexpugnable, y la soberbia base de Mahón, única en el Mediterráneo. Con esos 3 puntos, Inglaterra vería su poderío reforzado en el Mediterráneo y en el Atlántico, y España quedaría agradecida bajo la protección inglesa, sacudiéndose para siempre toda posibilidad de influencia rusa. El gobierno británico jamás respondió a la oferta del socialista. Pues se queda uno estupefacto, don Pedro. Pedro Fernández Barbadillo, muy bienvenido. Muchas gracias. Pues sí, de verdad se queda uno alucinado de escuchar estos planes, de confirmarlos con documentación extranjera. Estos no son ya inventos españoles, ni rumores, ni campañas de la prensa del enemigo, no, estos son ya documentos oficiales. Y por un lado da mucha pena oír esto cuando precisamente unos pocos años antes de que Prieto empezase a trocear España, pues está la República en el año 34, antes también del golpe de Estado socialista, pues se realizó la última expansión territorial de España mediante la anexión de Ifni por el coronel Osvaldo Capaz en la primavera del 34. Militar que luego fue canallescamente asesinado en Madrid en agosto del 36. Así es. Bueno, estamos ante una noticia de gran calado, indudablemente, desde el punto de vista histórico. Un ministro del Partido Socialista Obrero Español planea la entrega a Gran Bretaña de 3 de los principales puertos. Hay que recordar la importancia del puerto de Cartagena, vital en el Mediterráneo, el principal puerto español, puerto militar. Por supuesto, Vigo, que ha sido una vieja aspiración británica desde, podemos decir, desde siempre, desde el siglo XVI. Y el puerto de Mahón,
uno de los principales puertos del Mediterráneo, que además se encuentra, como todo el mundo sabe, en la isla de Menorca, que fue durante largo tiempo, 80 años, británica, y a la que han seguido aspirando con posterioridad. Es decir, el plan de Prieto era una verdadera traición a la integridad del territorio nacional. Pues sí, repasemos la importancia de estas plazas. O sea, de Cartagena, ya de la época cartaginesa, de Cartagena se decía en el siglo XVI que en el Mediterráneo occidental solo había 3 estaciones favorables, que eran julio, agosto y Cartagena, que era el mejor puerto para fondear que había en el Mediterráneo occidental. Vigo, como todas las rías gallegas, pues lo mismo, muy fácil de defender, de calado profundo, que admitía barcos grandes. En la corona española monta la base de Ferrol, que es una de las grandes amenazas que hay contra Gran Bretaña y por la que los ingleses atacan varias veces La Coruña en los siglos XVI, XVII y también XVIII. Luego Vigo sería un contrapeso a Ferrol. Y por último, el puerto de Mahón, que llegó a tener la mayor fortificación de Europa, construida por los ingleses durante el siglo XVIII, precisamente para controlar no solo a España, sino también la base naval francesa de Toulon. O sea, con esos 3 puertos más Gibraltar, España habría sido pues un protectorado británico, habría sido, pues no sé, como Tanzania, vigilada desde Zanzíbar por los ingleses, algo parecido. Y Prieto sabía muy bien de lo que hablaba y a lo que exponía a los españoles, porque cuando la derecha vasca, más la derecha nacionalista racista vasca del PNV, plantean aprobar el primer estatuto de autonomía, Prieto lo califica se opone a él y dice, bueno, esto habría creado un Gibraltar vaticanista. Porque le daba mucha importancia a las relaciones exteriores de ese País Vasco autónomo directamente con la Santa Sede, estilo Baviera. Bueno, entonces Prieto sabía precisamente lo que Gibraltar suponía en la política exterior española, pero le daba igual con tal de ganar un apoyo británico. Aquí se ve también lo mal que negociaron los miembros del Frente Popular, del Gobierno de la República, sus apoyos exteriores. Para obtener armas tienes que malvender las reservas de oro del Banco de España, que no eran públicas. Y para conseguir el apoyo británico tienes que empezar a ofrecer territorio español. Sin embargo, los nacionales no tuvieron que hipotecar nada de España. Bueno, este episodio en su día ya lo denunció Bayo, en 1944, que cuando publica el libro sobre el desembarco en Mallorca, cuyo fracaso él achaca, y el de su posterior carrera política, a Indalecio Prieto, y por esa razón siempre se pensó que podía haber un bastante de exageración en el testimonio de Bayo, ya que, en fin, quería arreglar cuentas con Prieto. Es el primer testimonio, digamos, que se tiene de esta tradición, como digo. Sí, el capitán Alberto Bayo dirige el desembarco en Mallorca en agosto del 36. Mallorca se había declarado por los sublevados. Menorca no, Menorca se mantiene hasta febrero bajo control republicano. Es una expedición que zarpa de las costas catalanas, está apoyada más que por el gobierno nacional, por la Generalidad de Companys. Logran poner pie en tierra estas tropas de desembarco, penetran, tienen una cabeza de playa, pero fracasan y tienen que reembarcar. Luego, pues esto le sienta muy mal a Bayo, le perjudica su carrera. Él acaba como asesor de Prieto en el Ministerio de Defensa Nacional y es cuando es testigo de este ofrecimiento de Prieto a estos 2 oficiales británicos. Luego vino la investigación de Barnett Boloten, la segunda mitad de los años 40, el 47-48, que es bastante significativa porque él pregunta a uno de los implicados en toda esta historia, quien le dice que no le puede decir ni que sí ni que no. O sea, parece un poco como estas entrevistas a las folclóricas y tal. Bueno, y Boloten... Es lógico que te digan. Ya, claro. Pero si te dicen que ni que sí ni que no es porque sí. Porque si es que no, te dice que no. Te dice, oiga, no, esto no existió nunca, por Dios, el honor de Gran Bretaña, tal, o lo que sea. Pero en este caso, cuando te dicen ni que sí ni que no, está claro que es una respuesta diplomática. Ya, pero es que ahora tenemos el documento oficial, un informe del Foreign Office británico, sacado del archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores británico, que lo confirma.
yo entiendo la postura de un diplomático británico que te dice, hombre, pues esto lo tiene usted que consultar en Londres. A mí no me meta en más líos, que ya bastantes tengo con los habituales. Además, claro, no había más que testimonios incidentales, o sea, testimonio nulo, como se dice en la profesión de historiador. Y encima agravado con o lastrado con el posible resentimiento de Bayo contra Prieto. Ahora no, ahora ya tenemos un documento oficial encontrado por Manuel Aguilera con la ayuda de Julius Ruiz que demuestra que Prieto sí, no le importaba prescindir de territorio español con tal de que su causa pues triunfase. O sea, esto es cada vez, estos individuos, estos socialistas, ya sé que es una palabra que no gusta, a mí no me gusta usar, pero es que hay veces que se lo merecen. O sea, el PSOE es la anti-España. O sea, desde que llega, nace como partido, no quiere la paz social en España, no quiere la mejora de las condiciones de vida, no quiere el engrandecimiento de España, no, quiere llegar al poder como sea, mediante el atentado, mediante el golpe de Estado, mediante la revolución, mediante la guerra civil, lo dice Largo Caballero numerosas veces. Y también lo hemos visto nosotros, pues en los años 70, 80, mediante la mentira, OTAN de entrada no, luego OTAN por interés de España sí, crea terrorismo de Estado para acabar, para sentar a ETA a negociar, no para acabar con ella. El partido más corrupto de la historia de España, diga lo que diga Paul Preston. Pues es lamentable, pero es así, es que España, una normalidad española dentro de Europa es que tiene una izquierda antinacional. Pues tal parece, desde luego, el Partido Socialista, porque es el Partido Socialista, enajena las reservas de oro españolas, una parte de la riqueza española, que parece ser que eran las cuartas o quintas reservas de oro del mundo, y no contento con eso hace lo mismo con el territorio nacional. La verdad es que, en fin, son episodios suficientes como para cubrir de oprobio y vergüenza la historia del Partido Socialista, y lo más triste de todo es que el Partido Socialista hoy se cree autorizado a enjuiciar al prójimo, a enjuiciar a los demás y a determinar qué es lo aceptable y lo inaceptable de la historia. Claro, a la luz de su pasado, uno entiende el interés que tiene el Partido Socialista en que sea él quien determine qué parte de la historia hay que conocer y cuál no, claro. En clausurar determinados archivos. Claro. Y si pudiese ser, quemarlos y destruirlos para que nadie pueda acceder a ellos. Pero en esto, quien tiene más culpa no son los socialistas, es llamémosle derecha o los no socialistas, que han admitido esta superioridad moral por parte de la izquierda. Desde la nefasta generación de la transición, los Ansones y similares, que le daban que hacía falta construir un partido socialista sensato, moderado, que fuese una alternativa al Partido Comunista, porque esos eran los peores, lo peor de lo peor. Hombre, pues ya vemos que no, que lo peor de lo peor es el PSOE. Hay que ver cómo se han cubierto de gloria los militares y los cabezas de huevo del Servicio de Información Franquista, el SECEF, que promocionó a Felipe González y su camarilla en el PSOE. ¡Qué gente! ¡Qué bien acertaron! Bueno, de hecho, si no hubiera sido por la falta de respuesta británica en este episodio, en España hoy tendríamos 4 Gibraltar. Sí, tendríamos 4, y visto el programa que hicimos la semana pasada sobre Gibraltar, pues estaríamos reducidos a peor que un país africano de los grandes lagos, del Golfo de Guinea, porque no dominaríamos el tráfico comercial marítimo y tendríamos 4 paraísos fiscales. Eso es, cada uno en un punto cardinal. Sí, así sería. Vamos. Entonces estaríamos reducidos, es que Portugal sería la potencia del sur de Europa. Sin duda ninguna. Que son bastante más serios en los últimos años, hay que decirlo, que los españoles. Ahora. Tampoco se lo ponemos muy complicado. En la oferta de Prieto a Gran Bretaña hay un intento de detener la influencia soviética en España, porque hay que decir que por causa de la política del Frente Nacional, la influencia... del Frente Popular, ¿qué estaría pensando? La influencia de la Unión Soviética en el Frente Popular era enorme. De hecho, tenía a la República en sus manos. Basta pensar con la ayuda militar y la influencia política inmensa que tuvo en la evolución de la República. Es esto lo que lleva, es esta una de las razones que llevan a Prieto a desear la participación completa, digamos, la entrada de Gran Bretaña de forma que decante la guerra civil. Uno de los objetivos, es frenar esa influencia soviética, pero es que ellos eran los responsables de que la influencia soviética fuera tan grande como era en la zona republicana. Que Prieto es ministro desde septiembre del 36,
es ministro también a las órdenes de Largo Caballero, y Largo Caballero había caído en la primavera del 37 por presión soviética, y había sustituido otro socialista, Juan Negrín, que es el que dirige el vaciado, el saqueo del oro del Banco de España. Prieto sobrevive a esta crisis por la fecha del informe, que es del marzo, me parece que se ha dicho, marzo del 38, sí. Claro, ya está Negrín de presidente del gobierno, ya está creciendo cada vez más la influencia soviética en el gobierno de España, y este Prieto ve que a él se le está estrechando su capacidad de obrar. Pero quienes han metido a la Unión Soviética en España, quienes han traído al embajador soviético, quienes tienen asesores soviéticos, quienes tienen armamento soviético, son estos gobernantes, este ministerio, este Consejo de Ministros del que forma parte Prieto. Hay influencia en una parte de los soviéticos, en la zona del Frente Popular, y hay influencia sobre todo de los germano-italianos en la otra parte. Sin embargo, el peso que tiene esa ayuda en cada uno de los lados es muy diferente en función de la influencia política que Alemania e Italia ejercen sobre la zona nacional y la Unión Soviética sobre la zona republicana. Es inmensamente mayor la dependencia de la zona republicana, políticamente hablamos, de la Unión Soviética que la que tiene la España nacional de Alemania e Italia, porque en la zona nacional apenas se permitió ninguna intromisión de Roma y de Berlín en el desarrollo político de la zona. En cambio, la Unión Soviética determinó por completo la evolución política de la zona republicana. No, hombre, la leyenda establece ahora, bueno, la memoria histórica establece ahora la obligación de decir que Franco era tonto y que Franco era una marioneta de Mussolini y de Hitler. Y dice, bueno, pues eso no es así, eso no pasó, porque ahí lo vemos. Durante la Guerra Civil, cuando empieza en el otoño del 36, los nacionales no tienen nada, no son nada, todo lo que reciben es de favor. Los dos primeros países que reconocen al gobierno de Salamanca, que a Franco, son El Salvador y Guatemala, no son ni Alemania ni Italia, y sin embargo Franco y su gobierno son capaces de obtener mucho más de sus aliados a cambio de menos que lo que hace el gobierno del Frente Popular, que, como dijo el propio Prieto, pues tenía las reservas de oro, tenía reconocimiento internacional, tenía la industria, tenía la flota mercante, tenía la aviación, tenía la mayor parte de la flota de guerra. Bueno, ¿quién supo usar mejor los recursos que había en España en ese momento? Pues los nacionales. ¿Quién fue el bando que menos implica la pérdida de soberanía o menos hipoteca el futuro de España? Pues el bando nacional. Si es por Indalecio Prieto o por Negrín, pues habríamos sido o satélites de la Unión Soviética o satélites de Gran Bretaña. Y así es, esto hay que decirlo. Un ejemplo, don Fernando, pues durante la crisis de los Sudetes, Franco en el año 38 dice que España se va a mantener neutral. Así fue. Lo que provoca un enfado soberano de Hitler y de Mussolini. Sobre todo del conde Chiano, que en su diario escribió auténticas atrocidades de Franco precisamente por la que consideraba ingratitud de Franco al mantenerse neutral en esa crisis. Hay otro momento en esos diarios que son muy entretenidos por lo demás, en el que durante la batalla del Ebro Mussolini le dice a Chano, apunta en tu diario que yo, Mussolini, predigo en este día que Franco ha perdido la guerra. Así es, así es. O sea, Franco era capaz de tener una línea tanto militar como política, de política exterior, distinta y a veces enfrentada a sus aliados, cosa que no hicieron ni Negrín ni los sicarios comunistas de Stalin. Pues, don Pedro Fernández Barbadillo, muchísimas gracias por venir a comentar este vergonzoso episodio lamentable de la historia de España, y a don Manuel Aguilera por haberlo sacado a la luz, desde luego, todo el agradecimiento, como es natural. Muchas gracias.